con el sector de energía y minas. Por eso estamos ya aquí en estudios con el ministro. Bienvenido, Francisco Ismodes, ministro de Energía y Minas. Bienvenido. Muchas gracias en realidad por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias por la este invitación. contexto que a todos los peruanos nos preocupa, por supuesto. Y comencemos con el tema del proyecto Tía María. Hemos estado conversando aquí, usted tal vez ha escuchado un poco de la entrevista con el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en Minas, pero también hemos estado hablando desde hace días, en realidad, con alcaldes, con el gobernador de Arequipa. La preocupación es por lo siguiente: el Ejecutivo ha entregado la licencia. La empresa Sauder ha dicho: no vamos a construir hasta la licencia, hasta obtener la licencia social, hasta que exista este diálogo necesario con la población. Pero esta población que no quiere Tía María dice: no va el proyecto, ni Tía María ni la tablada. Los alcaldes, el gobernador regional están de acuerdo con que no va. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo va a ser el Ejecutivo? ¿Cómo va a ser usted para poder llegar a un consenso, para poder llegar a un convencimiento? Fíjese, buenos días. En primer lugar, tenemos que resaltar que las autoridades tenemos que actuar con responsabilidad. Todas las autoridades que estamos involucrados en este proceso tenemos que actuar responsablemente. Y eso pasa, en primer lugar, por cumplir el marco legal. Y el marco legal es el que hemos aplicado en este proceso que ha empezado en el año 2014 y que recién están concluyendo para entregar esta licencia. En paralelo a avanzar con y cumplir ese marco legal, se ha venido conversando con la empresa, ¿no? Y ella ha aceptado asumir una obligación formal. Y su obligación formal es no empezar la construcción del proyecto, es decir, no se va a iniciar la construcción del proyecto hasta que no exista un mejor clima social, hasta que no exista un proceso de diálogo que el Estado, el gobierno, debe impulsar. Entonces, la invocación a las autoridades es actuar con responsabilidad. También significa actuar con responsabilidad del gobierno es cumplir su rol. Y lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es que el Estado, el gobierno, no ha estado presente en estos espacios. Entonces, la empresa puede ser querida o puede ser no querida, pero es el gobierno el que se tiene que encargar de que la empresa cumpla con sus responsabilidades y cumpla con sus compromisos. Y esa es la desconfianza que hoy existe, no solamente en el Valle del Tambo. En nuestro país en general existe mucha desconfianza frente a la labor del gobierno. Por eso es que nosotros como gobierno tenemos que dar la seguridad a la población del Tambo y a sus autoridades que vamos a exigir el cumplimiento de la ley, así como hoy día lo estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, también hemos venido trabajando con los alcaldes de Islay en estos últimos meses, conversando de proyectos de desarrollo. Porque también hemos dicho como gobierno que donde hay riqueza en el subsuelo, tiene que haber bienestar en la superficie. Entonces, ya hemos iniciado, incluso trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, la identificación de los proyectos que podrían empezar a invertirse o a desarrollarse pronto en Islay, en el Valle. Uno de ellos muy importante es agua y saneamiento. Es un proyecto de más de 900 millones de soles. Otro muy importante también... Para toda la provincia. Para la provincia. Para la provincia de Islay. Exactamente. Tendría que ser para la provincia. Correcto. ¿No? Luego también hay un proyecto de una presa de agua, que era una de las cosas que demandaban los agricultores, no solamente para darle mayor estabilidad a su agricultura hoy día, sino también para extender o crecer su frontera agrícola. Y eso le va a permitir mayores recursos. Entonces, nosotros como gobierno tenemos que cumplir el rol, así como actuar responsablemente nosotros y todas las autoridades, también cumplir el rol de garantizar que este sea un proyecto que traiga beneficios reales a la población y no como lamentablemente ha ocurrido en otros lados, en donde se promueve la minería, pero la población sigue siendo pobre y sigue sin tener beneficios. Pero no sé cómo van a hacer el asunto de romper el tema de la desconfianza, porque, claro, o sea, yo entiendo la postura del señor ministro. Legalmente, no hay forma de negarle la licencia. Exactamente. O sea, había una serie de procedimientos y se ha dicho: señor, levanta esta observación, levanta, levanta esta observación, levanta, levanta esta observación, levanta. Ok, ya está. De 2014. Correcto, eso está clarísimo. Es decir,
Sin embargo, queda y se supedita al asunto, y por eso es que la salida termina siendo salomónica. Es decir, no puedo negarte, porque si me niego, estoy yendo contra la ley. Pero tu empresa y yo Estado entendemos que más allá de la licencia de construcción hay una licencia social que no la tienes y que necesitamos trabajar, tu empresa y yo Estado. Y ahí se condiciona el asunto. Y ahí viene el mayor problema, porque en cuanto se ha dado la licencia de construcción, lo que hemos tenido es una reacción inmediata a un germen de un nuevo conflicto que el 2011 nos ha traído 3 muertos, que el 2015 nos ha traído 3 muertos y que ojalá el 2019 no nos traiga ninguno. Exactamente. Entonces, ¿cómo rompemos el tema de la desconfianza? ¿Cómo abrimos esa mesa de diálogo cuando acabo de conversar con la gente, acabamos de conversar con los dirigentes? No hay mesa de diálogo. Podemos armar mesas de diálogo para que el presidente nos dé otras cosas, pero no respecto de Tía María. ¿Cómo rompemos esa desconfianza? Fíjese, lo primero que hay que decir es que el consenso de autoridades locales, el propio gobierno regional y el gobierno nacional, el consenso es que el proyecto no se construya hasta que no haya un proceso de diálogo y hasta que no haya un mejor clima social. Entonces, en realidad en nuestro país, hace muchísimos años, hablo más de 20 años, a pesar de las autorizaciones o licencias que se otorgan a las empresas mineras, también tienen que trabajar en tener un clima social favorable a la inversión. Así se viene actuando durante muchísimos años y acá no tiene por qué ser diferente. De ninguna manera vamos a imponer la construcción del proyecto. Por eso es que la empresa ha asumido este compromiso, esta obligación formal. Consta en el expediente de licencia el compromiso de la empresa, las comunicaciones que ha presentado al ministerio para no iniciar la construcción del proyecto hasta... Y acá, perdóneme solamente para terminar, es muy importante que las autoridades que están impulsando o están promoviendo incluso este espacio de un reclamo, el cual respetamos. El reclamo definitivamente tenemos que respetarlo, pero por otro lado las puertas del ministerio y del gobierno están abiertas para todas estas autoridades transparentar el proceso que se ha seguido. ¿Han identificado los puntos? Claro, la desconfianza es el término general, está clarísimo. Pero, ¿desconfían de qué? Desconfían de, primero que nada, no creen que no vaya a existir una contaminación. Y ahí hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Es cierto que van a sacar el agua del mar? No creen que vaya a suceder esto. Pero además ellos creen más en las observaciones que no tienen solución de una organización internacional que se ha hecho a la tablada, mucho más que las observaciones levantadas por la empresa. Y esas observaciones dicen, de todas maneras va a haber contaminación. Hay preguntas como de dónde van a sacar el ácido sulfúrico que van a necesitar en este proyecto. Son demasiados ítems que la población y las autoridades están segurísimos que van a devenir en una no convivencia con la agricultura y en una contaminación de sus vidas. Fíjese, por eso es muy importante escucharnos. Nosotros escucharlos a ellos y ellos que nos escuchen. Mire, al inicio de la entrevista hablaba de actuar con responsabilidad. Nosotros, así como tenemos que aplicar el marco legal, y ese es actuar responsablemente, también tenemos que ver que nuestro país se siga desarrollando. Y una de las maneras de ese desarrollo, uno de los motores de ese desarrollo, es aprovechar sus recursos naturales, pero con responsabilidad. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, nuestro gobierno lo que busca es promover la inversión privada, en este caso en minería, pero con respeto estricto y absoluto al cuidado del ambiente y la buena relación con las personas. Entonces, por ejemplo, en este caso, uno de los primeros cuestionamientos antes del 2009 incluso, fue el uso del agua del valle, ¿no? Que la población se opuso. Entonces, la empresa cambió su estudio de impacto ambiental. Lo de UNOPS es antes. Sí. El último estudio de impacto ambiental ya no estuvo involucrado UNOPS. Esto ha sido después. En ese estudio de impacto ambiental... Ahí empieza el error, creo. Pero bueno, en fin, es otro tema. Fíjese, lo que pasa es que lo que ayudó UNOPS también estaba referido al tema del agua. ¿No? No, pero yo digo, si me permite 30 segundos, digo que ahí empieza el error, ¿por qué? Porque si hay una cosa que tiene empresa, Estado y agricultores para poner esta pirámide que hasta ahora la verdad es una torre de Babel porque no se ponen de acuerdo, es que no tienen puntos de consenso. Mire usted en el debate de Tía María,
¿sabes en qué estamos de acuerdo todos? En UNOPS. Y entonces, si estamos de acuerdo que UNOPS pone 130 observaciones, ¿por qué no hemos seguido observaciones en las que la gente cree? ¿Por qué no hemos seguido con UNOPS para que con UNOPS, que es una entidad en la que la gente cree, se levanten esas observaciones y el argumento respecto a que el segundo estudio de impacto ambiental, que lo valida el Ministerio de Energía y Minas, que es parte interesada en el tema porque finalmente quiere promover inversiones, no necesariamente está de acuerdo para defender el derecho de la gente? ¿Por qué no hemos seguido con UNOPS? Porque si era el elemento, digamos, de unidad. Claro, fíjese, eso ocurrió en el año 2009. Sí, claro. Y lo que la empresa hizo fue cambiar el uso, el aprovechamiento del agua del valle, y que en realidad eran pozos, ¿no? Por un agua desalinizada. Entonces, una de las preocupaciones que tiene la comunidad era referente al tema del agua, y eso se aclaró. Ahora, fíjese, el estudio de impacto ambiental establece una serie de compromisos y obligaciones que la empresa tiene que cumplir. Y el gobierno... Pero no creen en ese estudio de impacto ambiental, por ese eso, es el problema. a eso quiero llegar, ¿no? O sea, la empresa ha manifestado incluso estar dispuesta a tomar otras acciones complementarias que le den la garantía a la población de que no se va a contaminar. Por ejemplo, ¿no? La distancia entre este Tajo, la Tapada y el valle es de 3 kilómetros. Por ejemplo, ¿no? ahí es la primera cosa. Y hay una cadena de cerros Pero la gente agarra, que nos separa. Pero la gente agarra y dice, por ejemplo, es una primera mentira, porque hay 680 metros. No. O sea, primer tema de diferenciación, porque es lo que dice la gente. O sea, claro, dice el estudio 3 kilómetros. Ok, y la gente dice, señor, no hay 800 metros. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que no nos pongamos de acuerdo si eso es matemática? Bueno, así es, eso se puede evidenciar sin ninguna duda, ¿no? Pero justamente ese es el proceso de conversación que debemos de tener. Porque si ahí hay una cifra, una información que no es correcta, pues tenemos que corregirla. Fíjese, el gobierno lo que está haciendo acá es actuar con la responsabilidad de poder promover un proyecto que no importa qué empresa es. Yo tengo la impresión que no, tengo la impresión que no se ha hecho mucho. Y discúlpeme que se lo diga. Tengo la impresión que en relación al tema Tía María, el gobierno no ha hecho, bueno, no ha hecho mucho. Ha podido comenzar antes. Fíjense, nosotros hemos estado trabajando activamente en el proyecto, hemos estado reuniéndonos con los alcaldes, he hecho un vuelo en helicóptero con los alcaldes. Pero hablando de Tía María. O sobre la necesidad no, con Tía María, hemos hablado. He hecho un vuelo en helicóptero con los alcaldes. Pero hablando de Tía María. O sobre la necesidad con Tía María. Hemos hablado de Tía María, por supuesto que hemos hablado de Tía María. Y le hemos venido informando. ¿Y qué han dicho que este era un ellos? proceso administrativo que nosotros teníamos que cumplir de acuerdo al marco legal. Pero que estábamos dispuestos a promover este diálogo. Es más, el propio gobernador Cáceres Jica invita al presidente de la República a entablar o establecer una mesa de diálogo. Pero eso se hace y luego unos se hace días. atrás. No, eso, bueno, hace un poco más, pero desde antes nosotros... 15 días, pero por ejemplo, desde antes nosotros ya nos habíamos... Ahora, usted es ministro de abril del 18. Si le tendría que preguntar es, de abril del 18 hasta hoy, ¿cuántas mesas de diálogo se han intentado? Porque lo que uno ve, y le digo, lo que uno ve es... En agosto vence el estudio de impacto ambiental. Ok, necesitamos correr. Y claro, 3 semanas antes le damos la licencia de construcción. Y claro, y levanta el germen de conflicto interno. La pregunta lógica que uno se hace es, en el año y pico de gestión del señor presidente Martín Vizcarra, ¿cuántas mesas de diálogo, cuántas reuniones, cuántas veces han ido al lugar para decirle al alcalde, al gobernador y a la gente, Tía María sí va, porque nosotros creemos que sí va y por estas razones y queremos escucharlos? Fíjese, para constituir una mesa de diálogo tienen que haber 2 partes. Nosotros hemos permanentemente estado en contacto con las autoridades locales. El Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, con el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos empezado en septiembre del año pasado fondos para la implementación de centros de salud, más de 100 millones de soles que se han empezado a invertir en el año 2018. Hemos trabajado en este proyecto de agua y saneamiento, de una inversión de más de 900 millones. Entonces, hemos empezado a generar las condiciones favorables para poder empezar con mayor confianza esta mesa de diálogo. Hoy día consideramos... Pero no se ha hablado directamente, desde septiembre del año pasado, no se ha hablado directamente del proyecto Tía María, diciendo, va a ir Tía María, para que ellos
no puedan decir, oye, hoy en día nos sentimos traicionados, esto es una traición del presidente de la República. Fíjese, lo que hemos nosotros hecho en todo momento, yo en los medios de comunicación en Arequipa también he sido muy claro, es que nosotros teníamos que cumplir el marco legal, pero también hemos dicho que como gobierno debemos actuar con responsabilidad y cumpliendo nuestro rol. Nosotros estamos dispuestos a mostrarle a la población que ninguna actividad minera va a desarrollarse afectando la actividad económica de terceros. Pero esto es solamente un compromiso de la empresa. Si la empresa rompe su compromiso, ¿qué le pasa? Eso está en el trámite que se ha seguido con la empresa. La empresa ha presentado estos compromisos formales. Porque la gente no cree en el compromiso. Bueno, tanto la población como los mismos trabajadores, que el representante estaba acá, ha dicho que no creemos que vaya a cumplir, ellos van a construir. Por eso es invocar a las autoridades a actuar con responsabilidad. El ministerio tiene las puertas abiertas para mostrarle absolutamente toda la documentación, porque es un trámite administrativo ya concluido y bajo principio de transparencia. O sea, ¿le pasa algo a la empresa si es que comienza a construir? Pero por supuesto, estarían cumpliendo un compromiso que ha asumido, una obligación que ha asumido. De cara al corto plazo, a partir de ahora, a futuro, dada ya la licencia de construcción y el compromiso de que no se haga hasta que el relacionamiento pueda ser efectivo y finalmente se pueda dar la licencia social. ¿Qué van a hacer desde el gobierno? Acciones concretas desde el gobierno, teniendo en cuenta que la población está movilizada, que el 15 arranca una huelga indefinida, que el señor Cáceres Yica acaba de llamar traidor al presidente de la República en uno de los tuits más duros probablemente de los últimos tiempos. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Bueno, sí, y refiriéndome al gobernador, lamentamos que tome esa posición cuando él mismo había planteado una mesa de diálogo, ¿no? Y se le está diciendo, fíjese, hay el espacio de tiempo para esa mesa de diálogo porque el proyecto no se va a ejecutar, ¿no? Y así es como ocurre en nuestro país. Los permisos se otorgan, pero el clima social tiene que ser favorable a la inversión. Nosotros lo que estamos haciendo es poniendo muy claro con las autoridades y con la población, y por eso el agradecimiento que me permitan informarle y dirigirme a los pobladores del Tambo, a decirle no solamente que el proyecto no se va a iniciar hasta no tener un mejor clima, sino que tenemos proyectos identificados importantes que puedan realmente mostrar en algo que tampoco no se cree, que un proyecto minero pueda generar realmente beneficios a una población. Yo preguntaría, ¿no? ¿Cuántos años sin agua y saneamiento tiene esta provincia y cuántos años más van a pasar para que puedan tener? Entonces, realmente actuar con responsabilidad y cumplir nuestro rol como el Estado es dar esos beneficios. Me parecería importante que la población que está en contra de esto escuche. ¿Qué ejemplo hay de una explotación minera así, con las condiciones de clima que hay en Islay y que haya convivido perfectamente, en perfectas condiciones con la agricultura? Bueno, fíjese, yo le puedo hablar de proyecto, vamos a decir que Yabeco, por ejemplo, ¿no? O sea, que está en construcción en este momento, ¿no? Pero todavía no está conviviendo actualmente, pero lo que se ha hecho es, por ejemplo, se está construyendo presas de agua que van a dar mayor volumen de agua a los agricultores. Pero todavía no tenemos ahí resultados de la contaminación. Pero había un conflicto, había una situación de descontento de la población, no querían el proyecto. Y finalmente, después de un proceso de diálogo y de compromisos concretos de la empresa, se pudo empezar la construcción, que es la que hoy día viene. Y así en nuestro país no existe un solo, o sea, hay varios casos. No le puedo decir en este momento un caso en particular. No me puede decir un caso en el que esté conviviendo sin que se haya contaminado realmente, porque tenemos todo lo contrario. Tenemos la Oroya, por ejemplo. Por supuesto, fíjese, existe hoy día casos puntuales emblemáticos de minas o de proyectos que no han avanzado. Pero el resto de proyectos y el resto de operaciones, donde siempre las relaciones del día a día se pueden generar conflictos, vienen avanzando con normalidad. Y eso es el PBI que tenemos en nuestro país, que 10% del PBI proviene de la minería. Entonces, no podemos decir que no existe una armonía en la mayor cantidad de operaciones mineras entre la empresa y la comunidad, pero con precisa rol. Y ahí, perdóneme para complementar, existen conflictos. Sí, claro, el día a día de las relaciones humanas existe conflictos. Pero hay cosas que de verdad que deberían avanzarse, ¿no? Porque, por ejemplo, que OEFA haya tenido hasta 13 gravísimas denuncias contra Sauter por atentado contra el medio ambiente,
no le pinta bien que tengamos 2.300 trabajadores de la Sauder que no apuesten por su empresa. Pero ahí Que justamente, desconfían totalmente. pero, mire, ahí justamente es donde el Estado, el gobierno, tiene la decisión de actuar ejerciendo el rol. Pero ¿por qué nos habla Por siempre eso a futuro? exigir. Porque, por ejemplo, ¿qué dice el trabajador? No hacen las inspecciones. Y, por ejemplo, ya no sé si la idea sería decir, vamos a hacer las inspecciones. La pregunta es decirle al ministro de Trabajo, al ministro, ¿por qué no han hecho las inspecciones? Bueno, pero es que eso es algo que habría que evaluar si se han hecho o no se han hecho realmente. Ellos dicen que no. Bueno, pero habría que preguntarle al ministro de Trabajo para ver si eso se ha hecho. Perfecto. ¿No? ¿Están evaluando la posibilidad que vaya el presidente Vizcarra a Arequipa, a Islay, el premier, en estos días, en las próximas semanas? Como el premier lo ha dicho recientemente, nosotros estamos abiertos a tener una reunión, ¿no? Y para acercarnos y para tener ese espacio, pues hay que coordinar y ellos tienen que también estar dispuestos a querer esa reunión, ¿no? Y eso es nuestro rol. Seguimos conversando con las autoridades locales y estamos buscando que se abra este espacio de diálogo. Para ¿Qué han escucharnos. tenido de respuesta hasta Fíjese, ahora? como primer lugar, acá no estamos hablando específicamente de los puestos de trabajo que la empresa va a generar, de la inversión que va a hacer. Primero tenemos que ocuparnos de escucharnos, de escuchar cuáles son sus preocupaciones y ver cómo esas preocupaciones se puedan resolver. Hay personas de muy buena fe que están preocupadas y por eso se oponen al proyecto. A esas personas yo me dirijo, para que realmente reflexionen y actuemos con prudencia y actuemos con serenidad y empecemos a trabajar un espacio de confianza. No vamos a imponer el proyecto y tampoco vamos a permitir que se les pueda afectar a la población de agricultores por una nueva actividad. Correcto. Digamos que es lo único que queda bastante claro. Lo único que queda claro. Si ha entregado la licencia de construcción, porque no hay otra forma de evadir esa responsabilidad. Y segundo, el compromiso de que no hay ninguna construcción hasta que se pueda, y eso está absolutamente condicionado a la decisión de la gente y las autoridades, iniciar el diálogo. Antes de pasar a otro tema, los congresistas representantes de Arequipa ya dijeron ayer, hay que interpelar al ministro. Bueno, no todos los congresistas representantes de Arequipa. Sí. Fíjese, nosotros lo que estamos haciendo es actuando con responsabilidad. Invocamos a los congresistas y a todas las autoridades locales también a actuar con responsabilidad. Nosotros tenemos la información a disposición para que la puedan revisar. Y también creo que debemos ser conscientes que nuestro país necesita de un aprovechamiento responsable de sus recursos naturales. Nuestro desarrollo y el poder cerrar brechas, el poder mejorar la educación, la salud, también depende de un buen aprovechamiento de esos recursos y en eso trabaja el Ministerio de Energía y Minas con el gobierno, dentro del gobierno con el MEF, para poder impulsar que se puedan realmente implementar proyectos de cierre de brechas. Ahora, yo tengo unas preguntas muy puntuales. Y discúlpeme que entra este tema, que podría sonar un poco personal, pero me da esa duda, que además es un problema que es un poco complicado en el país. ¿Podemos confiar en que el ministro Ismodes realmente defienda intereses de la gente y el Estado, si cuando mira un poco, digamos, su cartel profesional ha estado sirviendo, como es lógico, porque no es malo, pero casi toda su vida profesional a empresas privadas vinculadas a minería y ha estado representando más un poco los intereses de la sociedad de minería y hidrocarburos, su condición de gerente? Digo porque no es su caso, debo dejarlo absolutamente claro, pero muchísimos casos de corrupción que hoy vulneran este país al punto del dolor es por esta bendita silla giratoria de gente que está defendiendo intereses privados y particulares y después ocasionalmente pasan al Estado y por supuesto no defienden al Estado. Entonces, esa es una preocupación personal que tengo y se la tengo que plantear en aras de la máxima transparencia porque necesitamos gente que defienda intereses del Estado. ¿Podemos confiar que usted lo haga? ¿Usted sabe cuál ha sido mi rol en los últimos años en el sector privado? Ha sido justamente promover una actividad de minería responsable, una actividad de minería que cuide el ambiente, que cumpla la ley, que promueva buenas relaciones con las comunidades y esa es la manera como yo he venido apoyando al sector, ¿no? ¿Y por qué estoy acá? Porque justamente la experiencia que vio el presidente Martín Vizcarra en mi desarrollo profesional ha sido trabajando con una minería sostenible. No solamente conozco el sector minero, cómo opera en sus, digamos, operaciones mineras,
sino también la parte de responsabilidad social. Y también quiero decir que el Ministerio de Energía y Minas es uno de los primeros que ha implementado sistemas anticorrupción. El ISO 37000, por ejemplo, ya lo hemos certificado. Somos unos de los primeros que hemos implementado la dirección de integridad. Tenemos una directora de integridad, ¿no? Entonces, trabajamos muy atentos a cumplir el marco legal, pero también evitando prácticas de corrupción sin ninguna duda. Perfecto. Se lo dejo la pregunta como parte de este esquema de desconfianza que tenemos en el país, ¿verdad? Que hay que responderlo, porque hay que responderlo, y por eso lideramos como gobierno en la reforma de justicia y la Ahora, reforma. a propósito de cláusula anticorrupción. Eso. El gasoducto. Hemos estado hablando y preocupados por el tema del gasoducto como un proyecto también necesario para todo el sur del país. Y tenemos una cláusula anticorrupción para aplicarla. Fíjese, debemos decir con absoluta claridad que se tiene que investigar y se tiene que sancionar a los responsables de corrupción en relación a todos o a cualquier proyecto, y en este caso al gasoducto del sur. Nosotros como gobierno venimos impulsando un nuevo proyecto distinto al gasoducto, que se llama el Sistema de Transporte Integrado de Gas. Ese sistema de transporte integrado de gas lo que busca es llevar gas al sur de nuestro país a través de un ducto que permita satisfacer la demanda y que esté de acuerdo, digamos, con la oferta de gas que tenemos, ¿no? Tenemos una consultora contratada que está viendo alcances técnicos. Cuyo plazo ya venció, para que presente informe que tendría que estar entre marzo y abril. Pero fíjese, ellos cumplieron con presentar el informe, pero luego, fíjese, luego esos informes son revisados por el Ministerio de Energía y Minas, porque no se los podemos aprobar simplemente leyéndolos, ¿no? Entonces les hacemos las observaciones, ellos se toman su tiempo en resolver las observaciones, y eso es lo que hace que se demore. Ya ha emitido el tercer informe, falta uno que tiene que emitirse ahora en julio, ¿no? Nosotros hemos visto, sin perjuicio de ese estudio técnico, que el sur de nuestro país necesita gas, y necesita gas con un ducto que se acerque a las regiones, que pueda sacar ramales y llevar el gas para poder desarrollar el gas domiciliario y gas industrial a través de redes, ¿no? Y llevar el gas para poder desarrollar el gas domiciliario y gas industrial a través de redes, ¿no? Ese es el trabajo que estamos desarrollando. Ahora, lo que hoy ya tenemos respecto del gasoducto del sur es efectivamente una situación de corrupción que se empieza a conocer hoy día, pero también tenemos un activo que fue construido con recursos que pagó el Estado en su momento, y que están siendo ahí custodiados. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Más de 1.000 millones? Más o menos, entre 1.000 millones de instalado y otros 1.000 millones de activos ya adquiridos. ¿Todos esos son recursos del Estado? Son recursos que parte de esos evidentemente pagó el Estado y que están todavía en titularidad del anterior del consorcio. La aplicación de la cláusula anticorrupción no haría que eso quede finalmente en manos del Estado, reduzca el costo del proyecto. Le explico. Ese contrato quedó resuelto ya hace un tiempo atrás. Sí, con el presidente Pedro Alcusi. Se aplicó una cláusula que decía que como ellos no habían conseguido el financiamiento, ese contrato quedaba sin efecto, ¿no? Ya se resolvió. Habría que evaluar si... No, pero tenemos un juicio en Ciadia. Uno de los que conforman el consorcio ha iniciado un proceso, pero ese es un tema de ese proyecto. Nosotros estamos trabajando en un nuevo proyecto que puede incluso... Pero en el tema de ese proyecto va a haber una reacción rápida del Ejecutivo para quitar ese pero juicio. Por supuesto, pero o sea, nosotros estamos avanzando, nuevamente les explico, o sea, estamos viendo en paralelo este otro proyecto que sería el mismo trazo, de acuerdo a lo que nosotros ya como ministerio hemos evaluado, sería el mismo trazo, pero en dos tramos. El primer tramo llegaría a Anta, Cusco, y hemos encontrado este proyecto que iba a estar para el año 2025. Y lo estamos jalando para el año 2022, pero estamos viendo cómo lo mejoramos. Y estamos celebrando un convenio con el gobierno regional del Cusco, porque uno de nuestros objetivos es que Cusco, de donde proviene nuestro gas, tenga realmente acceso al gas. Que es lo que no ha pasado en los últimos años. Para ver si la he entendido bien. No aplicamos la cláusula anticorrupción. No, eso es lo que tenemos que revisar, ¿no? Pero su razonamiento es
ya está resuelto el contrato y no podríamos aplicar la cláusula anticorrupción porque eso nos llevaría a resolver el contrato que ya está resuelto. Entiendo que sí, pero es lo que hay que revisar. Pero el asunto es que si aplicamos cláusula anticorrupción pierden activos la empresa. Y esos activos perdidos pasan a manos del Estado y el proyecto puede reducirse enormemente favoreciendo intereses de la gente. Eso es un tema que los abogados del Ministerio y del Gobierno tienen que revisar. El Ministerio de Justicia está muy atento a esta situación. No nos podemos ir sin hablar de lo de Loreto. ¿Cuál es el diagnóstico actual de lo que ha sucedido? Mire, es lamentable la situación que se vive en Loreto por varios motivos, ¿no? Uno, porque nosotros como Estado y como Gobierno no hemos sabido por años llegar a estas poblaciones que están, digamos, relacionadas al hidrocarburo y que no tienen energía, no tienen agua. Entonces, hemos venido reuniéndonos con las comunidades, pero claro, hay mucha impaciencia, ¿no? Entonces basta con que un líder diga, bueno, mira, no estás avanzando rápido, queremos más velocidad, como para que se generen estas situaciones. Yo he estado el día lunes reunidos con el gobernador, me parece. Hemos estado con el gobernador, pero también hemos estado en una reunión directa con representantes de las federaciones de las comunidades nativas, y con alcaldes, sin ninguna duda, el Datén de Marañón, por ejemplo, y hemos definido reunirnos entre técnicos en primer lugar para establecer un cronograma de actividades que nos pueda decir con claridad y que ellos puedan confiar cuáles van a ser los pasos que vamos a dar para tener mucha más atención en el desarrollo de proyectos, de desarrollo social para toda la Amazonía, no solamente para los que reclaman. Pero los que reclaman están diciendo, nosotros queremos hablar aquí en San Lorenzo, que vengan aquí. ¿Van a ir? Por supuesto que vamos a ir, pero ellos tienen que poner una medida de fuerza porque en un diálogo tiene que haber un espacio distendido, un espacio de armonía y no podemos estar sujetos a una presión como una toma de la estación 5, como este caso. Pero ellos están pidiendo dialogar en Saramí, y en Saramí no hay protesta. No, hemos quedado en San Lorenzo. En San Lorenzo. Y que se frustró la vez pasada porque no se porque no fue el ministro. No. Sí, porque no fue el ministro. No, el ministro estaba en disposición. El ministro Salvador Solar no fue. Pero ¿por qué no fue? Porque había una situación. No, había una situación que no era de seguridad para poder asistir a San Lorenzo. El presidente no tenía seguridad. Es que la población estaba realmente... Pero la población fue lo que dijeron, vengan, que lo estamos esperando. Yo también estaba viajando. Había un grupo de pobladores que estaban esperándonos para poder tener esa reunión, ¿no? Pero habían otros líderes y con quienes habíamos estado conversando. Y habían otros líderes que no estaban de acuerdo en que la reunión se lleve en el lugar donde se había quedado, con los actores que se habían quedado, y entonces esa es la parte que generó un conflicto, y por eso es que no, y avisamos, pero sí fue un equipo del Ejecutivo, que tampoco ni siquiera con ese equipo del Ejecutivo se pudo desarrollar la reunión. Pero bueno, hemos estado reunidos. El día lunes he estado con el viceministro de Gobernanza. Pero lo que pasa es que si ustedes condicionan al levantamiento, están poniendo una razón para que no haya diálogo. Pero fíjese. Porque si lo hacen en San Lorenzo hay todas las garantías para conversar. Pero fíjese. Las tomas en la estación como un tema de principios, cuando uno se sienta a negociar, no se sienta pues en un espacio con una estación tomada, Ministro, con una amenaza de bueno, las últimas 5 meses de diálogo ha pasado eso mismo. Ellos están dispuestos a reunirse en San Lorenzo, pero además están el día de ayer, no sé si ya están los resultados porque hasta la noche no los tenía, ellos estaban disponiendo el levantamiento de esta medida de fuerza. Es una medida de fuerza, uno no puede negociar bajo presión. ¿Cuándo se van a reunir? Uno tiene que negociar en un espacio positivo. ¿Cuándo se van a reunir? Si es que el tema avanza bien, el día martes de la próxima semana. Estamos de acuerdo que el abandono por tantos años de esa zona explotada atiendan a mi tierra, es lo que ha provocado. Fíjese, esto. Yo he viajado más de 10 veces a Loreto en su conjunto. Me he juntado con Mayuriaga, he estado en Mayuriaga, he estado en Chapís. Hemos avanzado. El Ministerio de Energía y Minas, ¿qué se ha avanzado? Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas tiene un programa de electrificación rural para estas zonas aisladas en base a paneles solares, ¿no? Y hace muy poco, que estuve en Mayuriaga hace un par de semanas, hemos asumido el compromiso que ya ese expediente ya está desarrollándose y que vamos a empezar la ejecución de ese proyecto. ¿Cuándo? En enero del 2020, ahorita. ¿Ya? Y va a estar concluido en julio. Entonces, esto, por ejemplo, es una ciudad que ya tiene, es la primera, bueno,
dentro de otras que ya se están desarrollando, que va a tener la energía a través de paneles solares. Pero también es importante decir que a lo largo de todo el oleoducto, el Ministerio de Energía y Minas ya tiene identificada todas las poblaciones a las cuales vamos a intervenir con electricidad. Y el gobierno ha promovido una ley, que es una ley, se llama Ley Multipropósitos. Entonces, los proyectos de electrificación rural antes llegaban y solamente ponían alumbrado público o alumbrado domiciliario. Ahora la electrificación va a poner bombeo y potabilización de agua, usos económicos de la electricidad, telecomunicaciones como por ejemplo internet. O sea, la electricidad va a llegar, el proyecto de electricidad con otros proyectos comunitarios. Y eso va a Pero dar hay otros mucho más rápido ministerios que para tienen que avanzar. trabajar ahí, o sea, salud, educación. Por supuesto, pero también estamos avanzando con ellos. Hay una serie de compromisos que en otra oportunidad me encantaría presentar. ¿Cómo no? Sí, porque nos ha ganado el tiempo, ministro. Le agradecemos enormemente. Muchas gracias a usted. Que nos haya dado la posibilidad de conversar, de plantearle la pregunta que estoy seguro la gente también quiere plantearla en todos los lugares de conflicto. Ha sido usted muy gentil. Muchas gracias. Muchas gracias por también. estar con nosotros. Nos vamos a una pausa, regresamos de inmediato.